No pasa nada. ¿Volvimos? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos. Les decía que tengamos en cuenta que el 90% del tiempo las personas la pasamos eh, dentro de espacios, ¿sí? En espacios interiores, y solo el 10% en espacios exteriores. Y en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, el objetivo de la climatización, ¿sí? Que es la salud de las personas, el bienestar de las personas, generar el confort que las personas necesitamos para no enfermarnos, para desarrollarnos correctamente, para rendir más. Eh, Ahora, a la hora de proyectar los sistemas entonces de ventilación y tratamiento de aire, se deben tener en cuenta algunas variables como el diseño, la seguridad, el control, la adaptación a la demanda y las distintas contingencias, la que estamos viviendo hoy día. Entonces debemos pensar en un sistema óptimo. ¿Y qué significa un sistema óptimo? Desde el punto de vista del proyecto, del usuario final, del fabricante de equipamiento, de distintas instalaciones, de quien hace el mantenimiento del edificio, del operador, decimos que un sistema óptimo es aquel que puede garantizar la calidad de aire interior y que eso sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Es decir, que el sistema debe controlar, por ejemplo, variables de temperatura, de humedad, debe tener un adecuado nivel de ruido, eh, adecuada ventilación, correcta filtración, reducir la velocidad de aire, o sea, reducir los famosos draft. Además debe ser un sistema higiénico, debe proyectarse para lograr la máxima eficiencia energética, ser fiable y estético. Con eso definimos un poco un sistema óptimo, pero claro, en estos momentos de pandemia y de crisis, algunos de estos conceptos pasan a segundo plano, porque principalmente lo que hoy nos compete, lo que necesitamos cuidar es la salud de las personas. En esta filmina mostramos un poco la historia de los virus, ¿sí? A lo largo de la historia se han provocado distintas enfermedades, surgen nuevas mutaciones y transmisiones interespecies, es decir, animal-animal y animal-humano. No hay, yo creo que si preguntamos a todos los que estamos presentes, creo que sería unánime pensar en que no hay garantías de que no tendremos una nueva pandemia en las próximas décadas, porque es algo que no está bajo nuestro control. Eh, pero sí es importante en esto que más o menos sabemos, es considerar que el aire acondicionado puede minimizar los daños de algunas enfermedades. Eh, Yendo a lo que sucede hoy en día, el problema que tenemos hoy, las personas, tomé una figura de la guía de REBA para mostrar, bueno, un poco cómo se comportan las partículas una vez que salen de nuestro cuerpo a través de un estornudo, a través de la tos, a través del baño. Se muestra en la imagen cómo las partículas, las llamadas droplets, que tienen cierto tamaño, a medida que van perdiendo humedad, se hacen más chiquitas y si bien no está confirmado, se sospecha que puede pasar, puede ser esa partícula aerotransportada y ser una de las que el contagio. No está confirmado, como lo habrán escuchado en los medios, el caso del restaurante que, bueno, hay un poquito más adelante tenemos una filmina que explica un poco, o trata de explicar un poco dos hipótesis. Pero bueno, este virus en el aire puede sobrevivir unas 3 horas, pero a medida que va pasando el tiempo, pierde su capacidad de infección. Por antecedentes que tenemos, que se han estudiado, debemos preocuparnos y ocuparnos por los sistemas de aire acondicionado. Lo que sí tenemos certeza la transmisión que está confirmada son por estas gotas directas, que pueden ser por un estornudo, por una tos cerca de otra persona.
esas propias gotas con peso pueden caer en superficies y al tocarlas podemos contaminarnos y podemos contaminar a otro. El contacto directo con esto, un saludar, un abrazo, un beso, y bueno, lo que hablábamos antes de lo que es llamado el contagio fecal-oral. Entonces, el virus, tengamos en cuenta, pierde capacidad de infección a medida que pasan las horas, pero dependiendo la superficie puede sobrevivir unas 72 horas. Entrando un poco en conceptos de control de contaminación, antes de empezar me gustaría, antes de hablar de los virus y el COVID y todo lo que nos reúne hoy, vamos a pensar de una manera más genérica respecto a la contaminación. En varias industrias es constante el trabajo que se ha hecho sobre el control de la contaminación. En industrias, claro, que algunas normas o recomendaciones fuertes lo exigen, como ser la industria alimenticia, la farmacéutica, establecimientos de salud. Y entonces el concepto de contaminación, ¿sí? Es cualquier cuerpo extraño que dañe un proceso o un producto, ¿sí? Lo que causa contaminación es por fuentes externas al ambiente o que ya están en el ambiente y no deben pertenecer al mismo, ¿sí? En definitiva, cualquier cosa que no debería estar en la sala que estoy estudiando, ¿sí? Y hoy, bueno, lo que no debería estar en nuestras áreas es el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19. Ahora, ¿por qué la contaminación es perjudicial? ¿Sí? Contaminación de una manera general nos va a reducir, como decíamos, la producción en una industria farmacéutica, nos va a frenar un proceso, nos va a frenar la cadena de producción de alimentos, de cosméticos, de electrónica y algunas otras industrias o áreas que puedan imaginarse. Por supuesto, mucho más grave es la contaminación cuando hablamos de un establecimiento de salud, un hospital, una instalación donde se pueden incrementar las infecciones hospitalarias y, por supuesto, generar muertes. Siempre se habló mucho de contaminación decíamos, para industrias, para hospitales, pero no tanto en edificios comerciales y oficinas. Y ahora, por supuesto, es un tema de agenda y estoy convencido que va a cambiar mucho la manera de pensar, ya está cambiando, de pensar proyectos futuros. La contaminación nos cuesta dinero, ¿sí? Sea por el costo de tener a la gente más tiempo adentro de un hospital, sea por los procesos y protocolos en las industrias, pero como hablábamos, algunas industrias como las farmacéuticas ya lo conocen, hace mucho tiempo que lo han aprendido, las normas se lo exigen, bien que no pueden ahorrar dinero en el proyecto, el diseño de sus instalaciones termomecánicas. ¿Y por qué esto? Llevando la salud. El costo de vida, de perder una vida, es incalculable. Pero bueno, tenemos que mentalizarnos en ese concepto. Ahora, lo que muchas veces nos preguntamos es, bueno, ¿qué podemos hacer para controlar o qué podemos hacer en contra de la contaminación? Y lo que podemos hacer es controlarla. La contaminación no se puede eliminar al 100%. Hay muchas otras causas de muertes respecto a un mal diseño de sistema de filtración y que podemos charlar un poco más adelante. Mucho de lo que vamos a ver, como hablamos, ya se ha estudiado, pero bueno, sirve para el día a día de nuestras operaciones, el día normal de operaciones. Como hablamos, me gustaría tener algunos conceptos. Antes de hablar de los tamaños de las partículas de los virus, tenemos que hablar de los tamaños de algunos de los tangibles, ¿no? Para nosotros. Porque veo que quizás hay mucha confusión
de no tener estos conceptos claros, ¿sí? Más sencillo, los tamaños de partículas como puede ser un cabello, un pelo, ¿sí? Esto nos puede acompañar para lo que vamos a presentar respecto a teorías de filtrado y normas. El tamaño de un cabello, ¿sí? Tiene un diámetro entre 50 y 80 micrones, ¿sí? La hoja de un papel está entre 30 y 100 micrones. Y una impresión digital de una huella digital puede estar entre 10 y 30 micrones, dependiendo muchas veces de la grasitud de la piel, ¿sí? Los tamaños de las partículas de los virus, de los hongos, son mucho más pequeños que los ejemplos que di recién, y son partículas en las que nos debemos enfocar cuando hablamos de control de contaminación, ¿sí? Los aspectos críticos son las partículas que están debajo de 1 micrón, que difícilmente, sino que se mantienen en el aire por cierto tiempo. Y otro punto que me gustaría rescatar y que voy a seguramente repetir es las partículas de 0,1 micrones. ¿Sí? Esas partículas tienen un movimiento caótico en el aire, no las vemos para nuestro ojo, y tienen ese movimiento caótico, no siguen las líneas de flujo de aire. Pero eso nos ayuda en el filtrado. Y cuando hablemos de procedimiento de filtrado, de algunos conceptos de filtración, ahí lo vamos a ver. Así que ténganlo presente. Cuando hablamos de salas blancas, salas críticas, salas que son ensayadas, salas en las que se hacen corteo de partículas, una sala blanca en una producción de medicamentos, usualmente lo que se utiliza son partículas, o se toma una referencia a una partícula de 0,5 micrones. Ahora, cuando hablamos de verificación de filtros, certificación de filtros, por ejemplo, en Estados Unidos usan 0,3. Siguiendo con el tema de tamaño de partículas, ¿sí? Lo que podemos ver es que en grandes centros urbanos, como puede ser la ciudad de Rosario, la ciudad de Buenos Aires, bueno, la polución de autos, la contaminación atmosférica, genera mucha contaminación, muchas partículas que por lo general están entre 0,1 y 0,5 micrones, ¿sí? Ahora, tenemos que saber que cuanto más pequeña es esa partícula, más daño nos generan hasta a nuestra salud, ¿sí? Y es por eso que se ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr tener la información de clasificación de filtros comunes de aire acondicionado, para su selección en función de la calidad de aire, ¿sí? Es importante conocer, bueno, cuál es la condición de partículas, cuáles son los tamaños de partículas de mi aire exterior para determinar el filtro correcto para lograr la calidad de aire interior que mi edificio necesita. Y hablábamos de partículas muy, muy chiquitas y bueno, existen, por supuesto, partículas muy dañinas para nuestra salud. Mucho de lo que se ha trabajado en sistemas de filtración no solo fue creado por las enfermedades, ¿sí? Por el tamaño de los virus, sino por el daño que le crea a las personas, que nos crea a las personas, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos una foto de una parte del cuerpo humano, donde está referenciado, bueno, cómo el cuerpo trabaja como un filtro, ¿sí? Para partículas de 10 micrones, ¿sí? De 10 micrones o más, son atrapados por garganta, ¿sí? Partículas de tamaño 2,5 pueden llegar hasta nuestras vías respiratorias bajas, ¿sí? Y para tamaños de 1 micrón o menos, como hablábamos, son las más críticas, pueden llegar a los pulmones, incluso a nuestra red sanguínea y a nuestro cerebro. Entonces, la crisis que estamos viviendo hoy por hoy respecto al COVID está despertando mucho más interés para proyectar los sistemas de HVAC de forma correcta, ¿sí? Poner el foco en el control de la contaminación
de la mano de los sistemas de filtrado. Esperemos que este no desaparezca dentro de un año, cuando esto se normalice y volvamos a nuestra vida anormal que creíamos que era, y esto deje de estar en los medios. Ojalá que sigamos poniendo el foco, porque esto sigue siendo importante. Como hablábamos al principio, seguramente tendremos más pandemias en las próximas décadas, y me encantaría que cuando tengamos las próximas estemos mucho mejor preparados, ¿sí? Hablando de muertes prematuras por partículas, hay alrededor de 3 millones de muertos por año en el mundo como consecuencia de la polución. Eso se debe a que las micropartículas avanzan por nuestro organismo. Algunas de esas partículas hacen que nuestras defensas se vuelvan locas y provoquen infecciones e intoxicaciones, y otras enfermedades que nos pueden llevar incluso a la muerte. Así que el uso de máscaras, de mascarillas, cuando hay polución, no es algo descabellado hacerlo. No es nuestra... no estamos acostumbrados, pero no está de más usarlo. No vamos a entrar en detalles ahora, no es el tema de esta charla, pero hay que elegir bien también la mascarilla que nos ponemos, ¿sí? Esas muertes de las que hablaba pueden estar, se pueden minimizar, ¿sí? O las podemos combatir, las podemos intentar llevar a que sean menores, ¿sí? Utilizando buenos sistemas de filtrado de aire en nuestros edificios, incluso los comerciales. Ya no solo el foco en industrias de salas blancas y en hospitales. Siguiendo con el tamaño de las partículas, esta tabla presenta algunos tamaños de microorganismos que son dañinos para nuestra salud y sus dimensiones, ¿sí? Ahí tenemos, no sé si se llega a ver, pero tenemos el tamaño de lo que sería la partícula del SARS-2. Hay cierta discusión si son vivos o no. No se pueden reproducir solo, eso sí lo sabemos. Necesitan otra célula para hacerlo. En el caso del virus SARS-CoV-2, el tamaño está en el orden de 0,08 a 1,2 micrones, ¿sí? Es un poco más grande que el virus de influenza que tuvimos hace más de 10 años, ¿sí? Por eso les decía que todo lo que ya hemos trabajado, todo lo que los ingenieros han trabajado respecto a virus anteriores, respecto a sistemas de filtración para combatir virus anteriores, lo podemos utilizar para este nuevo virus. Los virus, cuando están en el aire, están conectados a droplets, así se llaman, ¿sí? O núcleos que son con más sustancias, con otras sustancias. ¿Ok? Ahora, ¿qué enfermedades pueden causarse por estas partículas viables? Bueno, todas las infecciones que ya conocemos, ¿sí? La partícula que está con el virus en el aire puede transferir la enfermedad, son transmitidas por el aire. Más adelante vamos a ver los tamaños de partículas y cada caso. Pero consideremos que los microorganismos pueden entrar en nuestro sistema respiratorio, y ese es el gran problema que tenemos hoy con el COVID-19. Siempre hubo muchas enfermedades que son transmitidas por el aire. El punto es que las más críticas muchas veces son prevenidas por vacunas que nos damos cuando somos niños, ¿sí? Y eso nos da cierta inmunidad. Pero otras tienen otras no tienen fuerza si nuestro sistema inmunológico está bien, ¿sí? Más adelante, en el tiempo, no en esta presentación, en el tiempo hablaremos de certezas respecto al COVID-19, el tamaño exacto de la partícula. Hoy hay poca evidencia científica, pero de todas formas es importante saber que si nuestra inmunidad está alta, está sana, está fuerte, vamos a poder enfrentarlo. Pero tendremos ciertos problemas si no.
si nuestra inmunidad está baja, si tenemos algún precedente, si tenemos alguna infección, alguna enfermedad respiratoria preexistente. Ahora, no todas las partículas, los microorganismos son del todo malos, ¿no? Actualmente hay mucho pánico por el COVID, pero es importante aclarar que no todo microorganismo es malo. Y vivimos con muchos todo el tiempo. Acá les doy una referencia de un estudio muy antiguo que está hecho por el profesor Fierer, que evaluó culturas de bacterias en distintas manos de distintos estudiantes. Él hizo un estudio con 51 estudiantes y encontró casi 5.000 tipos de bacterias. Y vean que la diversidad de microorganismos identificados es inmensa y varía entre la gente, varía entre el sexo, varía entre las mujeres y los hombres. Por supuesto, la recomendación final de siempre es lavarnos las manos continuamente, incluso con agua caliente, con jabón, ¿sí? Pero tenemos que saber que muchas bacterias nos mantienen vivos, muchas bacterias hacen que nuestras defensas estén activas y se puedan enfrentar a otros microorganismos, a otros virus un poco más fuertes. Respecto al control de la contaminación, empezamos a hablar de control de contaminación. Acá vemos una fotografía de una persona estornudando. Cuando una persona estornuda o tiene tos, está generando millones de microgotículas y que están cargadas de un material biológico, ¿sí? Ahí se muestran las fotos, algunas de las partículas, las más grandes, las más pesadas, van a caer, también por la exhalación que hacemos, llegarán a 1,50 m. Algunas irán perdiendo humedad, como hablábamos, se transformarán en partículas más chiquitas, los llamados droplets y los droplets nuclei, que son aún más chiquitos, y de esa forma pueden llegar a alguna otra persona o a depositarse en ciertas superficies. ¿Sí? En el aire, esas gotículas, como les decía, sufren evaporación de su humedad, ¿sí? Y generan las partículas más pequeñas. Esas partículas se llaman droplet nuclei. Eso es más crítico aún en ambientes que son secos o más secos. Y más adelante también vamos a hablar de lo que es el control en relación a la humedad, ¿sí? Y bueno, ahí hay un ejemplo para dar en hospitales, cuando la gente de servicio hace algún cambio de sábanas, bueno, y sacuden esas sábanas. En esas sábanas hay unas micropartículas muy pequeñas, imperceptibles, que se activan, y eso puede quedar en otras superficies porque son inducidas por el aire. Entonces, respecto a control de contaminación, y esto independientemente de los sistemas de aire acondicionado, la primera barrera en el caso de los virus está en las personas, ¿sí? Quien está infectado tiene que usar mascarillas, ¿sí? Los asiáticos, los hemos visto en películas, en informes, siempre tuvieron la cultura de cuando están enfermos usar una mascarilla, usar un tapaboca. Eso reduce mucho la contaminación entre las personas, ¿sí? Con la transmisión del COVID-19 también por las personas asintomáticas. Entonces, todos debemos usar mascarillas. En la foto de la izquierda se muestra cómo es la probabilidad de transmisión, en el primer caso, entre una persona infectada sin máscara hacia una persona infectada. La probabilidad es del 70%. Ahora, ya cuando esa persona usa una máscara y está en el caso de estar con personas sin máscara, ahí ya la probabilidad baja al 5%. Ni hablar cuando todos estamos con máscara,
ahí la probabilidad de contaminación entre las personas baja al 1,5%. Esto es muy, muy importante a tenerlo en cuenta en nuestro día a día y en nuestra responsabilidad. Siguiendo con control de contaminación, vamos a hablar de la contención. ¿Sí? La contención es la estrategia, la forma de mantener el ambiente encerrado y direccionado, el flujo de aire direccionado para donde podemos, hacia donde queramos, hacia donde podamos capturar e incluso destruir esos microorganismos, esas partículas. ¿Sí? No, por el tiempo que tenemos para la charla, vamos a hablar de una sala de infectocontagiosos. ¿Sí? No vamos a profundizar. Pero bueno, vale decir que este tipo de salas, los hospitales que están bien, bien proyectados, siempre tienen un área para los pacientes de infectocontagiosos. ¿Sí? Lo que tenemos que lograr y lo que tenemos que hacer para hablar de buenas prácticas es tener esas salas en presión negativa. ¿Sí? Y la presión negativa se logra extrayendo, expulsando mayor cantidad de aire que la que estamos inyectando. ¿Sí? Esos proyectos bien hechos de esas salas, por lo general tienen suministro de aire a partir de una unidad de tratamiento de aire central, ¿sí? Que tendrá todas las etapas de filtro. Más adelante vamos a mostrar algunas características de unidades de tratamiento de aire. Pero bueno, por lo general tienen todo su tren de filtros finos, incluso filtros HEPA, pero también es muy importante la extracción de aire en una sala de infecto contagiosos con filtros HEPA. ¿Sí? Es muy, muy importante. No podemos simplemente expulsar el aire que está contaminado. Esa presión diferencial mínima debe estar en el orden de los 2,5 pascales. Entonces, para obtener ese balanceo de flujos, el control de flujo de aire para garantizar la diferencia de presión, lo vamos a hacer a través de caja de control de flujo, en la inyección y en la extracción. ¿Sí? Cajas de control de flujo constante, ¿sí? Las BAC, es la solución por lo general más utilizada, y a este sistema lo que tendremos que añadir es un monitoreo de delta P, pero también lo podemos hacer con caja de volumen de aire variable. ¿Sí? Esas salas tienen que tener, hablábamos de contingencias, tienen que tener la posibilidad de cambiar de presión positiva a presión negativa, ¿sí? Dependiendo la utilización. Por supuesto, control de temperatura y un monitoreo integrado, y también la posibilidad de dar mayor renovaciones hora con nuestros sistemas. En ese sentido, las soluciones de Trox, bueno, hay una familia muy interesante de dampers de volumen de aire constante, de volumen de aire variable y sistemas de monitoreo y control para esos dampers. ¿Sí? Tenemos mucha experiencia. También podemos profundizar en otro encuentro sobre este tipo de sistemas llamados para nosotros Lab Control. Por último, en el tema de control de contaminación por contención, esta es una referencia, también lo habrán visto en los medios, al hospital de emergencia que se construyó muy rápidamente en Wuhan, en China. ¿Sí? Para ahí Trox participó del proyecto y donó lo que son los controladores de caudal constante, modelos BFL, tanto para la extracción de aire, como se ve acá en la foto, como para la inyección. ¿Sí? Y bueno, fueron diseñados, como estábamos hablando en la filmina anterior, presión negativa dentro del ambiente de infectocontagiosos, incluso el baño por el efecto fecal oral que hablábamos anteriormente también. El baño está aún más deprimido que la propia sala. Vamos a meternos ahora en control de contaminación
por filtración de aire. Entonces, vamos a hablar de captura, ¿sí? La captura de los contaminantes la podemos hacer a través del uso de filtros, ¿sí? Los filtros, como pueden ver en la foto superior, están compuestos por fibras con una distribución aleatoria, ¿sí? No son como los tejidos que siguen cierta estructura, ¿sí? Eso tiene mucha ventaja, ya que con esa estructura tridimensional aumenta la probabilidad de atrapar partículas, ¿sí? En la foto que tenemos por debajo, se puede ver algo muy interesante, que son las partículas más pequeñas que las fibras, perdón, están siendo retenidas y capturadas. Y se llega a ver en la foto de la parte de abajo. Entonces, la función de los sistemas de filtraje, como está escrito ahí, es capturar y contener las partículas, ¿sí? ¿De qué forma? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de retención de partículas? Las líneas negras, las flechas negras, lo que indican es el flujo de aire. Y el primer mecanismo a la izquierda es el efecto matiz, y es la colisión directa de una partícula con las fibras del filtro. ¿Sí? Funciona para las partículas más grandes. Es muy común en los que llamamos filtros gruesos. Y las partículas pequeñas pueden continuar su trayectoria. El otro efecto es un efecto por impacto inercial, así se llama, y la partícula no consigue continuar con el flujo de aire, ¿sí? Y lo que hace es colisionar con la fibra. El ejemplo que podemos dar es un vehículo que no logra hacer una desviación en una curva y colisiona. Otro de los mecanismos, ya hablando de partículas un poco más pequeñas, ¿sí? Es el efecto de interceptación. Ahí la partícula pasa cerca de la fibra tiene como una pegatina y esa pegatina hace que resulte capturada, ¿sí? El último de los efectos es, cuando hablábamos antes de las partículas más pequeñitas, las de 0,1 micrones, que tienen un movimiento caótico y que eso les comentaba que va a ayudar a la filtración. Bueno, el último de los efectos es el efecto por difusión, es el efecto browniano, ¿sí? Es el efecto más interesante desde el punto de vista de la física, ¿sí? Es ese, la captura por difusión o por ese movimiento llamado browniano. Y recordemos que esas partículas, las más pequeñas, que quedan mucho tiempo en el aire sin caer, bueno, son las partículas que nos interesan finalmente filtrar, son las partículas que traerán esos virus que necesitamos filtrar, ¿sí? Ténganlo en cuenta, es un efecto que atrapa esa partícula que está caótica por nuestro aire y que es conducido por nuestro sistema de tratamiento de aire, de ventilación. Por eso es que al ser tan chiquita y al tener ese efecto, la posibilidad, imagínense como está ahí detallado, la trayectoria de esa partícula tiene altas posibilidades de ser atrapado por la fibra. En esta filmina lo que tratamos de mostrar es, de una manera sencilla, dos grandes grupos de filtros, ¿sí? Los filtros para polvo y los filtros absolutos, ¿sí? Las instalaciones convencionales, las instalaciones hasta hoy conocidas como convencionales, de confort, de edificios comerciales, por lo general, normalmente tienen filtros gruesos, ¿sí? Para la protección de ¿qué? De los componentes de nuestros equipos de inyección y tratamiento de aire, ¿sí? Van a cuidar sus baterías, las serpentinas, van a cuidar los ventiladores, ¿sí? Estos filtros por favor, estos filtros no retienen virus, no retienen bacterias, retienen partículas, como lo detalla ahí, en el orden de los 10 micrones o más grandes, ¿sí? Entonces, lo que son los edificios de mejor nivel
tienen equipos centrales de aire acondicionado, que muchos de ellos ya llevan filtros medianos o filtros finos, ¿sí? Y ahí sí, los filtros finos de mayor eficiencia nos pueden ayudar, pueden contribuir un poco, no son infalibles, a la retención de partículas que cargan cierto virus, ¿sí? Esto que hablábamos de los llamados droplets. Ahora, para filtrar las partículas con la dimensión de virus y hacerlo con alta eficiencia, tenemos que considerar filtros HEPA, ¿sí? Que, por supuesto, las aplicaciones más conocidas hasta el día de hoy son salas de quirófanos, centros de quirófanos y salas de inmuno, de infecto contagioso, de inmunodeprimidos en establecimientos de salud, en industrias de producción de medicamentos, industrias alimenticias, industrias de electrónica. ¿Por qué? Porque, bueno, como hablábamos, existen normas para ese tipo de salas limpias, existen validaciones de esas salas limpias, entonces son obligaciones. Ahora, por supuesto, el costo de los filtros aumenta a medida que aumenta su eficiencia, ¿sí? En esos dos grandes grupos, si miramos de izquierda a derecha, bueno, un filtro grueso será más económico que un filtro ULPA. Por lo tanto, lo que debemos hacer y donde debemos ser cuidadosos es en el esquema o en el tren de niveles de filtrado que colocamos en nuestros equipos o en nuestra red de conductos. Esta filmina lo muestra muy bien. Los sistemas de filtraje son construidos normalmente en etapas. Es decir, que una instalación que tiene un filtro HEPA, como se ve en esta imagen, siempre debe tener otro tipo de filtro de menor eficiencia aguas arriba, ¿sí? En el sentido de circulación del aire. Esto que permite que aumente la vida útil del filtro más costoso, que son diseñados para justamente capturar las partículas más complicadas, más complejas, las de menor tamaño. No tiene ningún sentido colocar un filtro HEPA como un prefiltro, porque tendrá una vida útil muy, muy corta, el recambio será habitual y ese recambio costoso nos demandará mucho dinero que nadie querrá hacer. Entonces, tengamos en cuenta que el sistema de filtrado no es solamente un filtro, ¿sí? Tiene que tener este tipo de configuración. Ahora, también es importante el alojamiento del filtro, no es solamente el elemento filtrante. Si la estructura en que montamos los filtros tiene un bypass, el filtro no asienta bien sobre su marco, bueno, ahí tenemos posibilidad de fugas. Y esas partículas muy chiquititas probablemente pasen para los lados que queremos, el lado de la sala que queremos cuidar, ¿sí? Entonces, sí, lo que es importante, y vamos a ver, es, bueno, cómo los filtros son testeados y clasificados, ¿sí? Para eso ya tenemos que empezar un poco, tenemos que hablar un poco de normas, y es importante aclarar cuáles son las normas más importantes sobre este tipo de filtros. Tenemos la ISO 16890 y la JRAD 52.2, nuevas normas, de las normas más nuevas, ¿sí? La ISO es la más reciente, del 2018 para esta parte. Y déjenme acá aclarar un poco otra de las premisas de Trox. Tenemos mucha responsabilidad por el conocimiento que tiene nuestra empresa, de explicar a los clientes, a colegas, a asesores, a usuarios, de qué se trata la clasificación de filtros, ¿sí? Porque muchos acostumbrados a referenciar normas antiguas, bueno, necesitamos entender cuál es la equivalencia y hablar con las propiedades de las normas, ¿sí?
Entonces, estas normas, no les dije, son para filtros gruesos y filtros finos, ¿sí? Y también vale aclarar que este tipo de filtros no son testeados 100% en las plantas, filtro por filtro, ¿sí? Lo que se monitorea es el tipo de manta certificada, ¿sí? Y que lo que se está fabricando es lo que se ha certificado como fabricación original. En Europa, por ejemplo, Eurovent es uno de los organismos que se encarga de este tipo de procesos de verificación, de certificación. Entonces, estas normas que mencionamos, esta norma ISO y esta norma SRAE, hacen los test para validaciones con partículas de 0,3 a 10 micrones. ¿Sí? Los filtros gruesos tenemos que tener en cuenta que son filtros de protección de los equipos, no son filtros que van a proteger a las personas. Sí, por eso esto lo vemos aplicado en equipamientos como baja silueta de un restaurante, en un split de una casa, en un mini split de una oficina, oficinas pequeñas. Ahora, los filtros finos, que ya tienen un costo intermedio, sí son para el cuidado de las personas, ¿sí? Porque estos atrapan partículas de las más pequeñas. ¿Sí? Incluso si miramos normativas europeas, este tipo de filtros ya son obligatorios, incluso en centros comerciales, en edificios comerciales, en oficinas y hasta en viviendas. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es, bueno, un poco la comparativa entre la norma EN 779, que es la norma anterior, es muy referenciada, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a trabajar con la nomenclatura de esta norma, ¿sí? Pero, como les decía, en Europa en 2018 dejó de ser considerada para reemplazarse por la ISO 16890. ¿Sí? Ahora, la ISO también es muy nueva, por eso intentamos en esta filmina hacer una comparativa. ¿Sí? La norma ISO incorporó algunos puntos o algunos criterios de la norma SRAE respecto a la división por diversos tamaños de partículas. ¿Sí? La idea es clasificar los filtros en función de su capacidad de retención para partículas que son llamadas PM1, PM2.5 y PM10. Y están referenciadas los rangos de cada una. PM1 de 0,3 a 1, PM2.5 de 0,3 a 2.5 y PM10 hasta 10, de 0,3 a 10. Entonces, antes hablábamos de polución de las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, yo les decía, la concentración de polución del aire exterior es medida, ¿sí? Es medible y se hace en varias de las grandes ciudades, ¿sí? ¿Para qué? Porque si conocemos la concentración de las partículas del aire exterior, podríamos definir la eficiencia del filtro de una manera racional y de una manera racional determinar cuánto material particulado hay en ese aire exterior y de esa forma considerar nuestra eficiencia de filtrado, nuestro tipo de filtro. Respecto a la referencia de tamaño de partículas entre estas dos normas, bueno, cambió la clasificación del G1, G4, del M5, M6, del F7, F9, pasa a ser ISO PM1, ISO PM2.5, PM10 y las ISO coarce, que son las partículas de filtros gruesos. ¿Sí? Tengo que reforzar la idea que los filtros son testeados en fase de desarrollo, ¿sí? Y para esa certificación, ¿sí? Los filtros gruesos y los filtros finos no son testeados el 100% al final de la línea. ¿Sí? Y lo que también es interesante en este aspecto nombrar, hemos oído por ahí algunas publicidades de filtros gruesos que atrapan el corona. Bueno, eso no es verdad.
no gastemos dinero ni tiempo en leer ese tipo de publicidades porque no es cierto, los filtros gruesos no atrapan los virus, ¿no? Y menos el COVID-19. Bueno, y siguiendo con el tema normas y comparativas y para entender un poco cómo es una y otra, ¿sí? En esta filmina lo que hacemos es eh, comparar, bueno, el filtro denominado, por ejemplo, M5, M6, F7, F9, en la N779, bueno, ¿a qué filtro corresponde si lo cruzamos con la norma ISO 16890? Ahora, esto es solamente una guía, solamente es una ayuda, ¿sí? Lo que siempre debemos hacer es pedir a los fabricantes del filtro, bueno, la certificación eh, de ese filtro que me están entregando, ¿sí? Y es una recomendación, le diría, un procedimiento que tendríamos que utilizar, ¿sí? Siempre pedir la certificación del filtro y bueno, también contra qué norma está ensayado, ¿sí? Estas eficiencias están indicadas en el comienzo de la aplicación, ¿sí? En el comienzo de la operación. El número que vemos ahí en la clasificación es el peor escenario que vamos a tener en la aplicación real, ¿sí? Ahora, es bueno y para llevar tranquilidad, nosotros estamos hablando con nuestros clientes para entender la nomenclatura de una norma y la equivalencia en la otra, pero es importante que empecemos a hablar con el dialecto de la norma ISO, ¿sí? Y lo último, y perdón por la reiteración, pero eh, tenemos que trabajar con filtros de calidad, ¿sí? Con empresas de calidad, con empresas que ensayen los filtros, empresas que certifiquen sus filtros. Es muy, muy importante y más hoy en día. Como hablamos, la nueva norma ISO trae algunos conceptos de la SRAE, de la 52.2, en relación a tamaño de partícula. En la 52.2, la clasificación es de MERV 1 a MERV 16, lo han escuchado por ahí, seguramente cuando hayan visto los objetivos para clasificar dentro de una norma LEED, un edificio que tiene que certificar LEED, habrán escuchado hablar de este tipo de filtro. La siguiente tabla lo que muestra es, bueno, la comparativa entre ese MERV y la eficiencia por tamaño de partícula. Ahora, el problema de la SRAE 52.2 fue tener muchas subdivisiones y eso generó mucho problema para identificar un filtro después de un testeo. La norma ISO lo que hizo es, se creó para también simplificar un poco esas cosas, no se hace tanta subdivisión, lo que se hace es poner directamente la eficiencia identificada en el test. La tabla que tenemos a la derecha es cortesía de Blue Heaven Technologies, y ahí lo que ellos hicieron es, bueno, cruzar un poco equivalencias desde la anterior ASHRAE de la 52.1 con la nueva 52.2, ¿sí? Y con la N779. Seguramente estén trabajando para esto, ampliarlo a la nueva norma ISO. Ahora, para los filtros HEPA y ULPA, ya esto es un tema más complejo. Para hacer un poquito de historia, estos filtros inicialmente se desarrollaron en la Guerra Fría, ¿sí? En los años 50, y el objetivo que tenía era manejar materiales de partículas radiactivas, ¿sí? HEPA y ULPA eran marcas, ¿sí? Ahí están qué significa cada sigla, ¿sí?
Ahora, las normas más importantes sobre este tipo de filtros HEPA, los filtros que atrapan partículas de las más pequeñas, son la ISO 29463 y la EN 1822, ¿sí? Que es la más utilizada hoy en día. Ahora, dejando de lado discusiones entre los distintos mercados, ¿sí? El 100% de los filtros HEPA y ULPA tienen que ser probados en planta, independientemente de la utilización. Esto es ley, esto es norma, ¿sí? El fabricante, sea Trox, sea cualquier otro, debe dar el ensayo de cada uno de los filtros testeados, ¿sí? Firmado por el técnico de validaciones, ¿sí? Esto es muy importante, conocer la eficiencia de filtrado, y ya que ese efecto que hablábamos del efecto de difusión va a quedar mucho más en evidencia si lo que me dicen sobre ese filtro, sobre la certificación de ese filtro, no es real. Perdón. Es muy importante también considerar que si tenemos un filtro que está diseñado para un caudal y decimos operarlo para caudales más elevados, bueno, eso va a tener una reducción en la eficiencia. ¿Sí? Los filtros HEPA también tienen pérdida de carga más elevadas que los filtros finos. Si un filtro fino tiene de 70 a 140 pascales como carga inicial, bueno, un filtro HEPA puede tener 250. ¿Sí? Y otro punto, a ver, estos filtros, como hablamos, ¿dónde los podemos encontrar habitualmente hasta el día de hoy? Seguramente para adelante cambiarán los paradigmas del diseño del sistema de tratamiento de aire, pero hoy los podemos encontrar en techos de un quirófano, en techos de una industria farmacéutica donde hacen manipuleo de materia prima, pesaje de materia prima que luego se transforma en en algún medicamento. Entonces, filtro HEPA y ULPA 100% testeados. ¿Sí? Otro punto importante que no está en esta filmina, pero quiero comentarles, es la importancia de la correcta manipulación de este tipo de filtros. ¿Sí? Son filtros muy sensibles. Debemos tener especial cuidado cuando al manipularlo, ya sea en un despacho, ya sea en un desembalaje, ya sea incluso cuando los vamos a montar sobre los marcos de nuestras unidades de tratamiento de aire o en nuestros marcos en una caja terminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los estropeamos, pierden la eficiencia. Ahora, hablamos de test. Bueno, el mismo filtro puede ser ensayado por distintos métodos. Acá en la filmina lo que se muestra es eh, que, bueno, la ISO y la EN prevén que el filtro esté testeado en el rango de la partícula de mayor penetración. ¿Sí? Esta partícula está normalmente alrededor de los 0,15 micrones. ¿Sí? Ahora, como hablábamos antes, todos estos filtros deben ser testeados. ¿Sí? Por ejemplo, el scan test lo que hace es medir punto a punto la superficie del filtro. ¿Sí? Y otro test que está permitido, está eh, cubierto por la EN 1822, es el test de sobrecaudal. ¿Sí? De todas formas, un test o el otro, en el certificado del filtro, debe contener la información del test realizado. Algo muy interesante para sistemas de filtración, de control de contaminación por filtración, eh, son sistemas que tratan material altamente contaminante. Tenemos una sala con material peligroso, por ejemplo, una sala de investigación biológica o un centro de medicina nuclear o algo radiactivo, bioseguridad 3, bioseguridad 4, salas de aislados. Bueno, ese aire, ese filtro que
que retuvo las partículas de un aire muy contaminado, bueno, lo podemos tratar con este tipo de cabinas, que son las llamadas bag-in, bag-out, vivo, ¿sí? Que se tratan de cambio de filtros seguros, ¿sí? Estas cajas tienen una bolsa plástica. O sea, podemos enviar, Pablo, algún video sobre el commissioning, sobre la manipulación, sobre la forma de cambiar un filtro en este tipo de cabinas. Podemos compartirlo. Pero la idea es que, ¿por qué el bag, ¿no? Nosotros tenemos, una vez que ponemos un filtro limpio, ese filtro limpio se coloca con una bolsa. ¿Para qué nos va a ser útil esa bolsa? Cuando el filtro esté contaminado y tengamos que hacer la operación de cambio, vamos a desenrollar esa bolsa. Ese filtro contaminado no va a tener contacto con la persona que haga el mantenimiento, amén que la persona tenga todos los elementos de seguridad necesarios para ese manipuleo. Lo que va a hacer es quitar el filtro. Esos sistemas tienen un sistema de palanca que asienta el marco contra la carcasa, y permite que no tengamos un equipo de estos muy bien diseñado, permite que no tengamos bypass de aire, o sea, todas las partículas deben pasar por el filtro. Bueno, ese filtro que está sucio, contaminado, lo que tenemos que hacer es, que está dentro de esa bolsa, tenemos que cerrarlo al vacío y depositarlo. O sea, en las instalaciones de este tipo, donde se utilizan este tipo de equipamiento, que son instalaciones de alta seguridad biológica, son obligatorios, ¿sí? En varios hospitales que tratan enfermedades altamente contagiosas, altamente infectantes, tienen este tipo de extracción en las salas de infectocontagiosos. Nosotros hemos participado de varios de los diseños de estos hospitales de campañas, estos hospitales modulares, recomendando absolutamente este tipo de cabinas para las extracciones de salas de infectocontagiados. Muy, muy importante. Otro de los conceptos es los elementos de seguridad, ¿sí? No se habla mucho de esto, pero el cambio de filtro siempre debe ser realizado con el uso de lo que se llaman equipos de protección individual. ¿Sí? Debemos proveerle a nuestros técnicos, a nuestras personas de mantenimiento, los elementos de seguridad acordes al manipuleo de filtro que están realizando, ¿sí? Incluso para el mantenimiento de lo que son tomas de aire exterior, donde podemos decir que, bueno, no está contaminado con un virus, pero incluso en esos se encuentran llenos de polvo, tienen partículas que pueden ser perjudiciales para la salud del señor de mantenimiento. Mucho más en este contexto de pandemia, las máscaras, los lentes de protección, los guantes deben ser una práctica común, no deben ser un punto de discusión. En la filmina se muestra también los cascos, es simplemente para tenerlos en cuenta en nuestro recorrido de mantenimiento en las salas de máquinas, donde, bueno, es posible chocarse contra alguna estructura donde pase algún servicio. Entonces, los filtros deben tratarse con el mismo cuidado que los materiales biocontaminados, que se llaman biocontaminados. Se deben sacar de la instalación y poner en lugares donde contienen este tipo de basura, ¿sí? Y algo muy importante que hemos visto en incluso en algunos establecimientos de salud, no podemos simplemente quitar un filtro y, bueno, ir caminando por todos los pasillos de nuestro establecimiento y tirarlo en el contenedor que está en la puerta. No podemos. Debemos tener un protocolo, debemos tener un procedimiento en donde contundentemente evitemos eso. ¿Cómo colabora Trox en este concepto de filtros y unidades portafiltros? Bueno, tenemos
también una serie muy interesante de elementos filtrantes, de filtros gruesos hasta filtros HEPA, filtros absolutos, filtros ULPA, pasando por filtros finos, filtros de baja pérdida de carga, como son filtros bolsa, filtros plisados de alta eficiencia y alto caudal. También elementos de lo que llamamos unidades de filtración, ya sea una caja terminal. Una caja terminal es colocada, por ejemplo, en quirófanos, donde alojamos filtros absolutos con el objetivo de que lo último que haga el aire antes de llegar a la zona de ocupación es pasar por ese filtro absoluto. Tenemos algunas variantes también en el difusor, puede ser una simple malla, puede ser un difusor rotacional de alta inducción. La alta inducción lo que hace es mezclar rápidamente el aire en poca altura, ¿sí? Y después, bueno, portafiltros para colocar en conducto, sistemas bag-in, bag-out. Entonces, muchas de las cabinas que comercializamos en Argentina las fabricamos en Argentina, otras son brasileras, otras son alemanas. Pero bueno, es amplia la gama, incluso tenemos cabinas de filtro con ventiladores, de flujo laminar, como le decía, algunos para intercalar en conducto, también lo que son llamados passbox, ¿sí? Con inyección de aire, que eso no es común verlo. Bueno, ya vimos cómo contener y capturar las partículas y microorganismos, ¿sí? Otra de las estrategias en el control de contaminación es la humedad, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se críe, que se desarrolle la contaminación, o trabajar en un rango en el que esta posibilidad de regeneración de la contaminación no tenga un impacto tan fuerte. Esto bueno, lo podemos hablar, por supuesto, para este caso del COVID, pero es una discusión más grande. Lo que dice un poco la literatura que se ha escrito hace muchos años atrás, indica que la humedad del ambiente debe estar en el orden de el 30 a 60% para los sistemas de tratamiento de aire, los HVAC, más óptimos. Ahora, recientemente, el Comité Técnico de ASHRAE empezó a discutir que ese rango debe ser reducido y debe estar entre el 40 y el 60%. Ahora, muchas instalaciones de aire acondicionado incluso no tienen control de humedad, ¿sí? Ahora tengamos en cuenta, los microorganismos, lo que podemos llamar malos para nuestra salud, no son tan dañinos cuando estamos en humedades entre el 40 y el 60%. Ahora, pensemos una instalación de confort con split o mini splits. ¿Cómo trabajan? Bueno, recirculan y recirculan el aire todo el tiempo, lo van secando, y crean ese efecto de dejar que las mucosas se pongan secas, o sea, de secarnos las mucosas. Y esa sensación que tenemos es porque nos estamos deshidratando. Y cuando nos deshidratamos nos ponemos más propensos a enfermarnos. Entonces, es muy importante la humedad. Y la humedad de nuestras vías respiratorias es protección. Por lo tanto, es recomendable considerar la humedad en nuestros proyectos. ¿Sí? No solo en la filtración, no solo en el control de caudal, sino también en el control de humedad. ¿Sí? Y como hablamos, también estudiar la psicometría del aire exterior de cada ciudad que estemos proyectando en este punto de humedad. Ahora, eso no quiere decir que si estamos en ese rango de 40-60% de humedad, la humedad vaya a matar el virus. Solamente lo que podemos garantizar es que en ese rango nuestras defensas funcionan mejor. O sea, la humedad, cuando hablamos de humedad, ambientes muy secos, esa humedad tan baja es muy mala para nuestras defensas, ¿sí? No hay aún, como hablamos, evidencias científicas de que este rango sea mejor para protegernos contra el SARS-CoV-2.
pero la experiencia de otras infecciones muestran que ese rango de humedad en el cual está trabajando ASHRAE disminuye mucho las infecciones hospitalarias. Por supuesto, lo hacemos en salas críticas, controlamos humedad en salas críticas, en laboratorios, pero me parece que esta situación, este contexto va a abrir y va a llevar esta variable de humedad a las mesas de discusión, de diseño de nuestro sistema de tratamiento de aire, incluso en edificios comerciales, en oficinas, en centros recreativos. ¿Cómo Trox colabora con esto, con el control de humedad, con el control de temperatura? Bueno, tenemos líneas de manejadoras de aire, de las más simples hasta de las más sofisticadas, de las más recomendadas. Son, por lo general, manejadoras en este tipo de aplicaciones, son manejadoras como las llamamos a demanda, trajes a medida de cada una de las instalaciones, de cada uno de los proyectos que hagamos, ¿sí? Estas máquinas también pueden tener recuperación de calor para aprovechar toda esa energía que gastamos en darle al aire esa temperatura. Y por supuesto las podemos diseñar considerando múltiples etapas de filtrado. En este aspecto de manejadoras de aire, le voy a dar la palabra a José Muniz. José Muniz es ejecutivo comercial de mi equipo de trabajo, especialista en manejadoras de aire. José, si estás ahí. Buenas tardes o buenas noches para todos. Vamos a hablar un poquito de lo que es manejadoras de aire, ¿sí? Principalmente apuntando también a este tipo de pandemia que estamos atravesando. Bueno, la primera pregunta que nos lleva a la diapositiva es ¿qué es una manejadora de aire? ¿Sí? Muchos ya las conocerán seguramente, ¿sí? Es principalmente la parte evaporativa de un sistema de refrigeración, ¿sí? Y es el corazón de una instalación de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la manejadora de aire se produce todo lo que es enfriamiento, calentamiento del aire, filtración, ¿sí? Deshumectación o cualquier tipo de proceso que pueda llegar a haber con respecto al aire. ¿Sí? En la imagen que se ve en pantalla, obviamente, sí, se está detallando dos manejadoras de aire distintas, una sobre la otra, porque obviamente, según el tamaño de los equipos, pueden ser apilables, ¿sí? Y de esa forma reducir espacios en planta, ¿sí? En donde tenemos por debajo la manejadora, que es una manejadora de expulsión, ¿sí? Y por encima lo que es una manejadora de inyección, que de derecha a izquierda tenemos una sección admisión, ¿sí? Para retorno y aire exterior, una sección de filtro grueso, una sección serpentina, resistencia eléctrica, ventilador, que vamos a hablar un poquito después de los ventiladores en las próximas diapositivas, un filtro fino, que en este caso es un filtro F9 o un F7, ¿sí? De 90 milímetros de profundidad, y un filtrado EPA. Una de las cosas muy importantes en cuanto a filtrado EPA, sí, que es lo que nos trae también a este tipo de presentación, es la puerta que hay aguas abajo, ¿sí? de lo que es el filtro, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque dentro de la manejadora hay que asegurarse de que el asiento del mismo y que el filtro propio, una vez cambiado, esté correctamente instalado, ¿sí? Entonces, se debería realizar algún tipo de chequeo del filtro, ¿sí? Exactamente igual a como se prueba en fábrica, ¿sí? Se debería hacer una prueba de marco y filtro, justamente, que es lo que se dice. Entonces, se genera algún tipo de partícula sólida dentro de la manejadora y se prueba de que el filtro esté filtrando correctamente. ¿Mm? Pasamos a la siguiente, Leo. Sí, en cuanto a las características técnicas, como más o menos ya les comenté, las manejadoras de aire pueden contar con diversos tipos de filtrado, ¿sí? Pueden contar con diferentes entradas de aire exterior y hasta free coolings, ¿sí? O si la manejadora está preparada para ello. ¿Sí? Distintos tipos de ventiladores, ya sean el famoso Poleas y Correas DADE, ¿sí? O SACE, ¿sí? Plenum FAM de acople directo y hasta los ventiladores electrónicos, que son ventiladores muy particulares, ¿sí? Porque ya vienen con lo que es el variador de frecuencia incorporado. Entonces, el mismo ventilador o motor ya trae una señal de entrada, ¿sí? De 0 a 10 volts para regular el régimen de giro. Entonces, con
una señal muy sencilla que puede ser provista, por ejemplo, para una instalación sencilla y barata, por un potenciómetro, ¿sí? Para dar el régimen de vueltas y, por lo tanto, el caudal y presión del equipo. O también se puede estar conectado a un sistema BMS por un control de presiones. Por otro lado tenemos todo lo que es intercambiadores de calor, ¿sí? Que son principalmente serpentinas, ¿sí? Estas serpentinas pueden ser de agua, vapor, agua caliente, agua fría, expansión directa, que pueden estar conectadas a un sistema on-off de condensadoras o un sistema inverter, ¿sí? Y después resistencias eléctricas. Y después podemos contar con distintos tipos de humidificadores, como ser picos rociadores o paneles evaporativos, o algún tipo de deshumectador como alguna rueda desecante. En cuanto al esquema que está en pantalla, ¿sí? Lo que se ve ahí es una manejadora que, digamos, está full, ¿sí? Contempla prácticamente todas las secciones que puede llegar a contar una manejadora, salvo alguna que otra que las vamos a comentar. ¿Sí? De izquierda a derecha se ve un damper de retorno, en este caso, ¿sí? O de expulsión, ¿sí? Con el ventilador que es de expulsión, que en este caso está instalado un ventilador plenum PAM, ¿sí? Este viene con un motor VEG para instalar un variador de frecuencia. ¿Sí? Posteriormente, más a la derecha, contamos con una sección de free cooling que tiene un damper superior de expulsión, un damper en el medio de mezcla, ¿sí? Y un damper de aire exterior que es el ingreso de aire. ¿Sí? Posteriormente contamos con un filtrado grueso, ¿sí? Que principalmente lo que se busca filtrar con este filtro es todo lo que es hojas, pelusas, plumas, bichos, ¿sí? Para evitar que la serpentina cuente con algún tipo de ensuciamiento y pierda lo que es eficiencia térmica. ¿Sí? Bueno, justamente una serpentina de frío que está ahí con el simbolito menos y en azul, que tiene adicionado, que puede llegar a tener un eliminador de gota en caso de ser necesario. Es importante aclarar que los eliminadores de gota únicamente se utilizan para velocidades faciales de serpentina por encima de 2.5 o 2.6 metros por segundo. ¿Sí? Una serpentina de calefacción, ¿sí? Que puede ser agua caliente o vapor. ¿Sí? Una sección de ventiladores de inyección, ¿sí? Que en este caso son ventiladores electrónicos. Por un tema de disponibilidad en Argentina se usan únicamente 3 modelos de ventiladores electrónicos en lo que es manejadoras de aire, y en el caso de que el equipo requiera un caudal mayor al que dispone el ventilador, se hace lo que se conoce como un wall fan, ¿sí? Que es poner varios ventiladores en paralelo, ¿sí? Que todos cumplen con el mismo régimen de presión y se suman los caudales. ¿Sí? Luego de ello tenemos una sección de filtrado F9, ¿sí? Obviamente todas las secciones de filtro cuentan con sus accesos para el recambio del mismo, y después una sección H13, ¿no? Con su puerta para el testeo del filtro. ¿Sí? Todos los ingresos de aire se hacen a través de dampers para poder regular los caudales y evitar tener, digamos, algún tipo de compensación en cuanto a los caudales. Obviamente todos estos equipos deben o principalmente tendrían que estar conectados al sistema de frío en el caso de que tengan serpentinas, porque obviamente pueden contar únicamente con filtros en el caso de que sea una manejadora de aire únicamente para filtrar. ¿Sí? Entonces estarían conectados a una máquina enfriadora de chillers, que nosotros trabajamos con lo que es la marca Armec, ¿sí? Tenemos un convenio en donde los chillers salen con marca Trox by Armec, o lo que serían condensadoras, ya sean on-off, que tenemos nuestra propia marca, o condensadoras inverter, que también vienen de parte del mismo convenio de los chillers, ¿sí? Que vienen con marca Armec. Por otro lado, volvemos un cachito para atrás, Leo. Por otro lado, ahí nos faltaría aclarar que las manejadoras pueden contar, por ejemplo, con calefactores a gas de llama directa o de llama indirecta, ¿sí? Recuperadores de calor, que vamos a hacer un poquito más de hincapié en las próximas diapositivas, y bueno, justamente no están detallados humectadores o deshumectadores. Ahora sí, vamos a ver un par de ejemplos y de manejadoras reales, ¿sí? Que están obviamente o están en obra o estuvieron en obra en su momento, o en fabricación en nuestra propia planta. ¿Sí?
Los tipos de obra que nosotros abastecemos son laboratorios farmacéuticos, industrias alimenticias. En este caso es una manejadora de 3 pisos que fabricamos para un laboratorio con un sistema de control completamente integrado, ¿sí? Entonces la manejadora literalmente era plug and play, ¿sí? Era enchufarla y nada más, ¿sí? Industria alimenticia, acá lo que se ve bien es un wall fan, ¿sí? En este caso son 12 ventiladores. Era una manejadora extremadamente grande, de aproximadamente 90.000 metros cúbicos hora para 2.000 pascales de contrapresión total. Es una cosa enorme, ¿sí? Eh, Todo lo que es industria química, con distintas posibilidades de chapas que se puedan llegar a fabricar los equipos. ¿Sí? En este caso es un modelo viejo que habíamos fabricado, pero íntegramente en acero inoxidable, ¿sí? Justamente por estar en algún ambiente corrosivo o que puede llegar a generar complicaciones para lo que es la chapa del equipo. Uh-huh. Otra de las cosas muy importantes que solemos abastecer son establecimientos de salud, como ser hospitales, laboratorios y demás, en donde lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de manejadoras. En este caso es una manejadora de extracción con filtro, ¿sí? En donde hay un ventilador y una sección de filtrado en donde están los dos filtros, tanto grueso como fino, en una misma sección. Manejadoras de confort para lo que es edificios comerciales, sí, pueden ser en disposición horizontal o en disposición vertical, como se ven en la imagen. La particularidad de estos equipos es que son equipos con filtrados gruesos, ¿sí? Una o dos serpentinas, ya sean expansión directa o agua, y ventiladores normalmente de transmisión a poleas y correas. Todo lo que es la parte de recuperador de calor, vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es el principio de funcionamiento, que no es más que otro intercambiador de calor. En una serpentina estándar, por ejemplo, de expansión directa, nosotros lo que estamos haciendo es intercambiar calor entre lo que es el aire con el gas refrigerante, ya sea R410, R22 o lo que sea, para, por ejemplo, en el caso de enfriar, bajar la temperatura del aire, ¿sí? En este caso, el recuperador de calor es un intercambiador de calor aire-aire, ¿sí? En donde las placas están cruzadas, ¿sí? Para este esquema, ¿no? En donde el aire está circulando separado a través de una placa de aluminio extremadamente fina, ¿sí? Como si fuera una aleta de una serpentina. ¿Sí? De un lado está pasando el aire de expulsión y por el otro lado está pasando el aire de inyección, que normalmente es de 100% aire exterior. ¿Sí? Entonces, lo que estamos logrando con este tipo de equipamientos es, por ejemplo, en verano, bajar la temperatura de aire exterior, por ejemplo, de 35 grados a una temperatura de 30, 29 grados, ¿sí? Únicamente usando la capacidad de absorber calor que tiene el aire interior de la sala, ¿sí? Al cual nosotros ya le hemos gastado energía para poder, digamos, tratarlo. Entonces, yo estoy expulsando aire a 25 grados, 24 grados de un ambiente y como lo tengo que expulsar porque el proceso me lo exige así, porque no lo puedo reutilizar, porque puede llegar a estar contaminado, ¿sí? Entonces yo tengo que recuperar parte de esa energía que yo gasté, digamos, en enfriarlo. Entonces en este caso lo que estás haciendo es extraer aire a 25 grados, luego el recuperador pasa a estar más o menos a 28 grados y ahí lo expulsas. Entonces el gasto energético es mucho menor. ¿Por qué? Porque la temperatura de aire exterior, justamente en vez de estar a 35 grados, pasa a estar a 30 y el salto térmico que tenés que lograr con la serpentina es mucho menor. Estamos hablando de 5 grados menos. Y en volúmenes grandes de aire estás ahorrando mucha energía, ¿sí? Para lo que es recuperador de calor, hay 3 tipos de recuperador de calor, principalmente recuperadores estáticos, ¿sí? Que son recuperadores de placa, de flujo cruzado, principalmente, ¿sí? En donde, como se vio en la imagen anterior, el aire de inyección pasa por una sección del recuperador y el aire de expulsión pasa por la otra, ¿sí? Generando este intercambio térmico. ¿Mm? Las eficiencias dependen de según la separación que tengas entre placas de una y una, y obviamente a mayor eficiencia, mayor es el costo.
sobre todo porque digamos, los espesores y la separación que tenés que tener entre aleta y aleta pasan a ser muy chicas para tener eficiencias muy altas, que también se traducen en pérdida de carga para el sistema. ¿Mm? Los otros tipos de recuperadores de calor son las ruedas, ¿sí? Que las ruedas pueden ser ruedas térmicas o ruedas entálpicas. Me pasa una ambulancia, perdón, disculpen. Eh, una rueda térmica únicamente lo que está haciendo es intercambiar calor de la misma manera que lo hace un recuperador estático, pero que en este caso hay un motor que está haciendo girar esa rueda, ¿sí? Entonces, lo que se va logrando es que el aluminio que conforma esa rueda, que es una masa de aluminio bastante grande, ¿sí? Se va a estar enfriando y calentando a medida que va girando, ¿sí? Según la sección de pasaje de aire que vos tengas. La rueda la tenés separada en dos secciones, una superior, una inferior, o en dos laterales, ¿sí? Dependiendo cómo esté conformada la manejadora de aire que esté abasteciendo esta rueda. Entonces, el problema de estos equipos es que cuando se trata de no bypassear aire o no mezclar aire, estos equipos no te lo permiten. Si bien son bastante estancos, hay parte del aire que queda acumulado en la sección de la rueda que cuando cambia de entre expulsión a inyección de aire, ¿sí? Termina contaminando. Pero la particularidad de las ruedas entálpicas o ruedas térmicas es que son mucho mejores para caudales muy grandes, ¿sí? Todo lo que es recuperadores estáticos son hasta más o menos 10.000, 12.000 metros cúbicos hora, pasan a ser, digamos, convenientes, y para caudales por encima de eso se hace mucho más económico poner una rueda, ¿sí? Me refiero a rueda entálpica a que la rueda pasa a estar recubierta por un material hidroscópico, entonces admite la posibilidad de absorber humedad, ¿sí? Entonces, lo que estás haciendo es controlar también parte de la humedad y estar pasando humedad, digamos, del aire exterior al aire de expulsión, ¿sí? Y el tercer tipo de recuperador de calor son los recuperadores del tipo run around, son los más sencillos en cuanto a fabricación, prácticamente porque no es más que un sistema cerrado de agua-aire, ¿sí? En donde con una bomba vos conectás dos manejadoras distintas que pueden estar puestas en distintas posiciones también, entre una serpentina de frío para la auta de inyección para el verano y una serpentina de calefacción para la auta de expulsión. Entonces, lo que vas a hacer es estar trabajando, intercambiando calor con el agua, digamos, que lo vas a estar volviendo a intercambiar en la otra sección, ¿sí? Entonces, estás recuperando energía de la misma manera. ¿Mm? Y por último vamos a hablar de lo que es lámparas ultravioletas, que últimamente se estuvo hablando bastante y que hay un concepto medio errado en algunas personas, ¿sí? La lámpara UV no es más que una radiación de luz a una cierta frecuencia, que son 254 nanómetros, ¿sí? Que tiene un poder germicida sobre todo lo que es virus, bacterias y hongos, ¿sí? ¿Dónde se utiliza principalmente? Siempre se utiliza sobre superficies húmedas, ¿sí? Principalmente sobre serpentinas, ¿sí? De frío. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes sabrán que cuando se hace un mantenimiento de los equipos de aire, un lavado de serpentina y demás, se encuentra que la serpentina no está sucia por partículas, sino que está sucia por una especie de moho que está mezclado con muchas cosas y que termina tapando la serpentina. Entonces, ese moho que nosotros encontramos no es tierra, sino que son muchos microorganismos que se fueron depositando sobre la superficie húmeda de la serpentina y que fueron proliferando y generando algún tipo de colonia, ¿sí? Por eso es tan importante que la serpentina en aire acondicionado, sobre todo en esta época, esté muy limpia y que obviamente la persona que haga mantenimiento esté sumamente cuidados con respecto a esto, porque la contaminación que puede llegar a tener es crítica, ¿sí? Entonces, la lámpara UV lo que genera sobre estas serpentinas es como un sistema de autolimpieza para todo lo que es virus y bacterias. Entonces, la lámpara UV primero tiene que estar prendida 24/7, por más que la manejadora esté apagada. ¿Por qué? Porque en el momento en que la manejadora se apaga, el chiller se apaga o la condensadora se apaga, la temperatura de esa serpentina empieza a subir,
¿sí? Cuando empieza a subir, se empiezan a dar las condiciones óptimas para que el virus o la bacteria se pueda reproducir. Eh, entonces, de esta forma, lo que podemos hacer es dimerizar todo lo que es los microorganismos, ¿sí? Y evitar la proliferación. A la vez, la serpentina, al mantenerse mucho más limpia, porque no tenemos este moho que les comento, generamos un ahorro energético de entre el 10 y el 15% de, de lo que es transferencia térmica. Eso quiere decir plata, porque estamos gastando menos energía en comprimir gas o en generar agua fría o en lo que sea, ¿sí? Entonces estamos logrando que la transferencia térmica sea mayor. ¿Por qué? Porque al tener más transferencia térmica estamos logrando que la temperatura de inyección sea más baja y llegando al punto de set point más rápido. Entonces, por otro lado, al mantener la serpentina limpia, estamos reduciendo todo lo que es la periodicidad de la limpieza de las mismas, ¿sí? Eh, Mantiene la pérdida de presión en las serpentinas con más constante, por lo tanto los variadores de frecuencia no deberían variar, por lo tanto no van a consumir más, ¿sí? Optimiza el rendimiento de la instalación, extiende la vida útil del equipo porque tengo menos cantidad de limpieza de serpentinas, que todos sabemos que cada vez que se limpia una serpentina estamos doblando aletas, ¿sí? Y es sumamente importante aclarar que las lámparas UV no matan el virus solamente por estar, digamos, en la vena de aire. Obviamente que hay estudios que permiten hacer este tipo de aplicación, o sea, colocar lámparas UV en vena de aire, como por ejemplo conductos, ¿sí? Pero al tener un tiempo de pasaje muy bajo, la radiación tiene que verse aumentada considerablemente. Entonces, para lograr tener una cantidad de tiempo medianamente óptima, lo que te implica es poner muchas más lámparas, lo que hace inviable, digamos, la inversión, ¿sí? Y por otro lado, es importante aclarar que las lámparas UV son complementarias a todo lo que es sistema de filtrado, ¿sí? Porque si bien ayudan a combatir todo lo que es virus, bacterias y demás dentro de las serpentinas o dentro de los conductos, no reemplaza lo que es un filtro EPA, ¿sí? Un filtro EPA es el mejor filtro que se puede llegar a conseguir en el mercado hoy en día en relación precio-calidad. Hay mejores, obviamente, pero es complemento porque obviamente que una lámpara UV que va a estar, digamos, limpiando el aire o la serpentina, me va a estar ayudando a que el filtro de EPA se ensucie más lento. Entonces le va a extender la vida útil, ¿sí? Con respecto a los componentes de las lámparas UV, hay que también tener en cuenta que todo lo que es cualquier tipo de barrera, ya sea de vidrio o policarbonato, ya reduce aproximadamente entre el 99 y el 98% de la radiación, por lo tanto, con una simple mascarilla o por mirar a través de un ojo de buey, un vidrio de la manejadora, no vas a estar sufriendo, digamos, la radiación, porque puede generar quemaduras, ¿sí? Entonces, la parte de componentes que se pueden llegar a adicionar a todo lo que es lámpara UV son todo lo que es un radiómetro que está midiendo exactamente en tiempo real la cantidad de radiación que recibe la serpentina y tiene la posibilidad de conectarse a un BMS. ¿Sí? Todo lo que es el monitor, que no, es un contador de horas y te cierra contactos según la señal que necesites y te da aviso de que el equipo tiene que ser cambiado, ¿sí? O lo que es, digamos, un sistemita de control para varios equipos, ¿sí? Que es obviamente un radiómetro múltiple para todo lo que es el sistema de control, ¿sí? Mide distintos puntos y te va dando información de los distintos puntos. Y con respecto al mantenimiento, las lámparas UVC, según el fabricante, tienen una vida útil de 18.000 horas de utilización. La limpieza de la superficie se realiza por un paño con alcohol isopropílico, ¿sí? Y la verificación de funcionamiento continuo es lo que les comentaba antes de las 24/7 que tiene que estar funcionando el equipo, ¿sí? Leo, siguiente. Ahí estamos, José. Bien. Bueno, después de este pantallazo general de José, vamos a
hablar un poquito de recomendaciones, ¿sí? De recomendaciones en este contexto, ¿no? En este momento. Y debemos un poco segmentarlas. Una cosa es lo que podamos hacer con lo que ya está construido y otra cosa es lo que podamos hacer con nuestros proyectos por delante. Respecto a cuartos convencionales ya construidos, tenemos que enfocarnos en extracción de filtro HEPA. ¿Sí? Si estamos hablando de una sala de inmuno, como hablábamos hace un rato, bueno, debemos filtrar el aire antes del retorno, ¿sí? Como se ve en la primera imagen, ¿sí? Pero también y en ese caso lo que estamos haciendo es recircular el aire que vino de lo más cerca de la cama del paciente, ¿sí? Lo estamos recirculando, primero pasándolo por un filtro HEPA, ese equipo que vemos puesto en la sala tiene un filtro HEPA. Pero otra manera de poder adaptar este tipo de cuartos es cerrando lo que son los retornos y utilizando este tipo de equipos para la extracción de aire. ¿Sí? En eso tenemos que enfocarnos. Por supuesto, tenemos que evaluar nuestra sala, evaluar los equipos de tratamiento que tenemos, el nivel de filtrado que tienen, ¿sí? Para poder atacar este contexto. Nosotros tenemos en Trox Argentina ese tipo de equipos individuales, pequeños, para utilizar de manera temporal, esto vale aclararlo, de manera temporal en este tipo de áreas para utilizarlos en estas aplicaciones. Ahora, tenemos, y ni siquiera estamos hablando de edificios comerciales, sino estamos hablando de hospitales. Aún se ven equipos de aire acondicionado sin renovación de aire. Y nos sucede eso, ¿no? Nos rompe un poco la cabeza a los que estamos en esto día a día y luchando porque los proyectos se hagan con calidad, con un poquito más de criterio interdisciplinario y dándole la importancia que necesita a los sistemas de tratamiento de aire. Hay hospitales que tienen splits o fan coils, no tienen renovación de aire. Entonces, ¿qué podemos recomendar en esos casos? Bueno, lo mismo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es abrir las ventanas con frecuencia para diluir el virus, añadir sistemas de ventilación. Sí, si no tenemos la posibilidad de tener aire exterior, bueno, añadir sistemas que tengan inyección de aire exterior, ¿sí? Podría ser una caja con un ventilador, y tener extracciones filtradas. Otra de las opciones es, como veíamos en la filmina anterior, recircular el aire, pero antes pasarlo por una unidad purificadora de aire con filtro HEPA. Y ahí está la aclaración y lo voy a decir. No cualquier unidad, no unidades que se consiguen en los supermercados, en las ferreterías, sino unidades desarrolladas por empresas que se dedican especialmente al sistema de tratamiento y filtrado de aire. Y de la misma forma, tenemos que evaluar con criterio ciertas aplicaciones, ciertas de este tipo de opciones, ¿sí? Colocar el filtro cerca del paciente es un buen método. Dejar el cuarto en presión negativa, ¿sí? De modo de no contaminar las salas limpias que están aledañas, ¿sí? Para identificar el impacto que puede generar en los cuartos vecinos. Y ahí, bueno, nuevamente una nota: los purificadores de aire vendidos para casas y que son de bajo costo no tienen ninguna certificación, no tienen capacidad de flujo y no garantizan absolutamente nada. Entonces, atención, muchos signos de admiración en este tema. Nos enfrentamos también, y eso es cuestión de romper paradigmas, tenemos que dejar de hacer este tipo de instalaciones
Estos sistemas split, como se ve ahí en la foto, remarcado en rojo, son buenos para casas, para nuestras casas, son buenos para pequeñas oficinas, pero no para una sala crítica, por favor. Eso es una sala de aislados en un hospital, y eso es inconcebible. Tenemos que añadir renovación de aire, tenemos que tener extracciones con filtros absolutos. Ahí en el cuadro de abajo de la foto se marca el área de aislados, ¿sí? ¿Y qué sucede con el aire? Ahí hay una sala con un paciente infectado, contaminado, está contaminando al aire todo el tiempo, y ese equipo split, ¿qué puede hacer? Puede recircular y una y otra vez ese aire contaminado y distribuirlo, ayudar a distribuirlo en toda esa sala. Entonces, atención, tenemos la posibilidad de proyectos para futuro, trabajar con los ingenieros de aire acondicionado, trabajar con los ingenieros asesores, con los proyectistas, con arquitectura, con los médicos, de modo de hacer proyectos de calidad y a conciencia. Todo lo que hemos hecho en el pasado y todo lo que podemos hacer en el presente mal, lo vamos a ver reflejado en el futuro. Lo vemos hoy en hospitales que se han hecho como si se estuviese tratando de una oficina. Y eso no puede ser concebible. Entonces, tenemos que tener instalaciones confiables, eficientes. Lo que dice ASHRAE en este sentido, los proyectos de salas de los hospitales deben proveer contingencias, como lo que está pasando en este momento. Deben permitir controlar la temperatura y humedad. Este split ahí no controla nada. Debe permitir el aumento de renovaciones de aire. Ese equipo así no tiene la posibilidad de controlar, de aumentar las renovaciones, de aumentar el flujo de aire. Debe suministrar aire limpio. Ese split tiene un filtro súper grueso, un filtro que seguramente ustedes han limpiado, un filtro que no puede retener ninguna partícula de virus. Entonces debemos cuidar a nuestro personal de salud colocando inyecciones con aire filtrado de alta eficiencia, incluso HEPA. Los cuartos estos tienen que tener la capacidad de trabajar en presión negativa y tienen que ser flexibles y permitir el 100% de aire, de extracción de aire en las habitaciones. Entonces, insisto, debemos trabajar interdisciplinariamente con todos los actores importantes de un proyecto en salas críticas, en establecimientos de salud, en hospitales, en clínicas, ¿sí? Proyectos que cubran todas estas recomendaciones y normas vigentes, ¿sí? Incluso como usuarios debemos exigir calidad de aire interior en este tipo de establecimientos. Ahora, recomendaciones para edificios convencionales. Hablamos antes de hospitales. Ahora, ¿qué podemos hacer en edificios convencionales? Distintas asociaciones lo que han hecho es, han realizado documentos de recomendaciones, que incluso hasta el día de hoy siguen teniendo algunas revisiones. De todas formas, todos hablan de la posibilidad de que el virus está circulando por el aire, aunque no haya una evidencia científica, pero tenemos que tomar esta variable con seriedad. En ese sentido, estas asociaciones todas recomiendan incrementar el aire exterior. ¿Sí? Si nuestros equipos tienen la posibilidad de tomar aire exterior, bueno, que se abran los dampers 100% de aire exterior y permitan tener mayor contribución de aire exterior en nuestras salas. ¿Sí? Mantener la operación del sistema de ventilación. ¿Sí? O sea, si es posible tener el sistema de ventilación 24 horas los 7 días de la semana. Eso es lo que está recomendando ASHRAE. REBA menciona algo similar, pero agrega que se comience con la velocidad nominal del sistema 2 horas antes y hasta 2 horas después
de la ocupación del edificio. ¿Sí? Respecto a la humedad, hablamos de la humedad. REBA dice que no se necesita cambiar el seteo de humedad, pero que nunca sea menor al 24%. ¿Sí? Eurovent en este aspecto habla del 30%, que no sea menor, que no caiga más del 30%. En este punto, ASHRAE hasta el momento no hizo mención de la variable. Respecto a los filtros, bueno, ¿qué podemos hacer con los filtros de nuestras unidades existentes? En este punto, ASHRAE y Abrava mencionan algo similar. Si nosotros tenemos que evaluar nuestro sistema de inyección de aire, necesitamos evaluar nuestros ventiladores antes de tomar la decisión de aumentar la eficiencia del filtrado. ¿Por qué? Porque un filtro de mayor eficiencia, como hablamos, tiene mayor pérdida de carga. Por lo tanto, si el ventilador de la unidad de inyección de aire, de la evaporadora, no soporta esa diferencia de presión, entonces no va a ser recomendable. ¿Sí? Ahora, si ese ventilador tiene un rango que admite, aunque sea el máximo de eficiencia superior, es recomendable colocar esos filtros. ¿Sí? Claro, REBA europea dice que no hace falta cambiar la eficiencia de los filtros, pero claro, ellos ya vienen trabajando con eficiencias mucho más altas, incluso con filtros finos, como hablábamos, en edificios convencionales. Extracción de baños, ¿sí? Les comentaba, hay una posibilidad de contagio que es vía fecal oral, aún en estudio. REBA lo que recomienda es tener presión negativa en estos recintos y el sistema funcionando 24/7. Además, no abrir las ventanas de los baños y para no tener la posibilidad o el riesgo de que esas partículas volando en el aire, quizás contaminadas por esa vía fecal, salgan al exterior. En este aspecto lo que se recomienda a través de REBA es no accionar las extracciones solamente al encender la luz, solamente al abrir la puerta, sino que esa extracción sea continua. Lo que tenemos que lograr también en ese aspecto es bueno, un poco más adelante en el resumen lo menciono, pero siempre apretar el botón del inodoro con la tapa del mismo baja, ¿sí? Para que sirva de contención a las partículas que vuelan en el aire cuando hacen esa reposición. Respecto a purificadores de aire, un poco lo que hablábamos anteriormente. ASHRAE dice considerar filtro HEPA y lámparas ultravioleta. ¿Sí? REBA dice algo similar, pero hace foco en los más económicos, en los equipos más económicos y por supuesto que no los considera, no tienen gran eficiencia, es preferible abrir una ventana que trabajar con ese tipo de llamados purificadores y también por supuesto trabajar con lámparas UV. Este es el caso que hablábamos y que habrán visto quizás en la televisión de un restaurante en Hong Kong donde se detectaron varios casos de personas infectadas, un edificio de 5 pisos, sin ventanas, sin renovación de aire. El equipo de aire acondicionado es una ventilación tipo mini splits. La distancia entre las personas era menor a 1 metro. Hubo sobreposición de 3 familias entre 50 y 75 minutos. Y la hipótesis, hay 2 hipótesis. Una es por las llamadas droplets, son esas partículas mayores a 5 micrones. ¿Y por qué esa hipótesis? Porque se infectó gente que estaba a más de 1 metro. ¿Sí? O sea, esa partícula, por lo que vimos, tiende a caer por su peso. Entonces, la hipótesis es que la corriente generada por el split, por esa evaporadora del split, haya arrastrado esa partícula a más de 1 metro y haya resultado en la contaminación de otras personas. ¿Sí? La otra hipótesis es
por aerosol, ¿sí? Partículas menores a 5 micrones. Esas partículas que quedan flotando, que vimos que quedan flotando en el aire, ¿sí? Ahora, no hubo infectados entre los empleados, que iban, venían, empleados de la caja, empleados de la cocina. No había signos, tomaron muestras de los retornos, tomaron muestra de la serpentina del evaporador y no había signos de residuos, ¿sí? Por estos motivos es difícil confirmar esta hipótesis de contagio por aerosol. Ahora, el problema de este lugar es la falta de renovación de aire, la falta de toma de aire exterior. Entonces, la conclusión que podemos comentar es que, bueno, la hipótesis efectiva es la de transmisión por droplets, ¿sí? Por las corrientes del aire acondicionado, ¿sí? Y la recomendación, un poco lo que hablábamos, aumentar la distancia entre las mesas de restaurante, en este caso, hacer control de temperatura a los clientes, pero significativamente aumentar la ventilación, aumentar el aporte de aire exterior. Y no solo mirar la norma y mirar el mínimo para gastar la menor cantidad de dinero posible, sino hacerlo con el mayor rango posible. Sobre las manejadoras, ¿qué podemos hacer con nuestras manejadoras? Por supuesto, revisar primeramente la documentación del proyecto, las particularidades de los ventiladores de nuestras manejadoras. Hay muchos proyectos que tienen, como se ven en estos casos, un ventilador para la extracción y un ventilador para la inyección. En ese caso, con esos sistemas, podemos recomendar tratar de hacer free cooling la mayor cantidad de horas al año, ¿sí? Dejar el sistema trabajando como 100% aire exterior, cerrar los retornos, ¿sí? Cerramos las puertas de recirculación para que la máquina de inyección trabaje solamente para la inyección y la extracción solamente para esa operación. Ahora, no todas las manejadoras tienen esa particularidad. Vimos un poco antes esa configuración, esa medida, y en muchos casos las manejadoras, el ventilador de la manejadora trabaja como inyección y como extracción. Acá se ve un ejemplo en donde tenemos un ventilador para la inyección y ese mismo ventilador para la extracción. ¿Sí? En este caso recomendamos de la misma manera cerrar la compuerta de retorno, abrir las ventanas y dejar que en todo caso el aire salga por las ventanas, no vuelva al retorno. Y abrir por completo los dampers de aire exterior. En este aspecto, tener mucho cuidado con las extracciones de los baños, ¿sí? Alejarlas todo lo que se pueda, lo máximo posible de las tomas de aire exterior de nuestras unidades de inyección. Por supuesto, siempre es recomendable aumentar el caudal de aire, todo lo que la unidad manejadora pueda dar. En este sentido, en la selección de nuestras máquinas, solemos trabajar fuerte con el proyectista o con el integrador termomecánico para dejar un rango considerable para atender este tipo de contingencias, o para dar una manejadora, un ventilador flexible para incluso atender un potencial cambio de utilización de ese área que estamos atendiendo. En centros comerciales, que muchos de estos están diseñados para trabajar con free cooling, es recomendable la utilización del 100% de aire exterior y abrir de vuelta las puertas, en ese caso de los centros comerciales, de los shopping. En ese caso, por supuesto, al trabajar con 100% de aire exterior, lo que vamos a hacer es descuidar la eficiencia energética, el ahorro del consumo. Ahora, estamos en un momento en donde eso pasa al segundo plano, porque lo más importante hoy, lo sabemos, es el cuidado de la salud de las personas. Resumen de las recomendaciones, como para dejarlo todo en una filmina y que sirva también de fijar algunas recomendaciones, algunos conceptos. Número 1, asegurar las ventilaciones de los espacios con aire exterior, renovación de aire, ajustar el sistema para el máximo posible de aire exterior, prender el sistema de ventilación, el sistema de tratamiento 2 horas antes de la ocupación,
y hasta 2 horas después en caudal nominal, ¿sí? No apagar el sistema por las noches y los fines de semana, siempre que se pueda. Insisto, sabemos que esto es costoso, pero necesitamos hacerlo para cuidar a las personas. Asegurar que se puedan abrir las ventanas de las oficinas, incluso con el sistema de tratamiento prendido. En los baños, mantener las extracciones 24 horas, desactivar los sensores de movimiento que activan las extracciones o la luz o una puerta. Evitar en esos recintos, en los baños, abrir las ventanas. Y esto que les comentaba anteriormente, instruir a los usuarios a apretar el botón del inodoro con la tapa baja. Ajustar también la operación de todas las manejadoras con recirculación para trabajar en 100% de aire nuevo. Inspeccionar los sistemas de recuperación de calor por la potenciabilidad de que estén filtrando aire, estén recirculando aire, y eso contamine la inyección de nuestra manejadora, del aire de inyección de nuestra manejadora. En el caso de fan coils, de equipos individuales, de oficinas, de salas, bueno, apagarlos o dejarlos solamente en ventilación, con las ventanas abiertas. No es necesario cambiar los set point de temperatura y de humedad, podemos mantenerlos. No es necesario la limpieza de conductos. Sí es necesario siempre, pero más hoy día, cumplir con los protocolos, los procedimientos de mantenimiento a tiempo, ¿sí? Y en esos mantenimientos, si existe la posibilidad de aumentar la capacidad de filtración de nuestros elementos, utilizarlo. Pero siempre previamente verificar que nuestras evaporadoras, nuestras manejadoras, así lo permiten. Pablo, la presentación de control de contaminación termina acá. Yo creo que ya hemos utilizado muchísimo tiempo. Sigue en esta presentación sistema de inyección de aire por desplazamiento. Es muy interesante, pero si me permitís, podemos dejarlo, como se dice, de gancho para un nuevo encuentro. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto. Todo lo que no podamos responder, lo que no tengamos respuesta en este momento, vamos a hacer una devolución por... Hola, hola, hola. Sí, Javier Vincia, Leito. Javier, ¿cómo Javier estás? Vincia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Qué alegría. ¿Cómo andas, Javier? Igualmente, los quiero felicitar a Trox y en nombre de ellos, a vos, Leo, a José, y por ahí lo vi a Fernando Cani, que está escondido también viendo la charla. Les quiero agradecer realmente muchísimo contenido y muy bien expuesto de parte de ustedes. Me había notado un montón de dudas, no me quedó ninguna. No tengo preguntas que No puede hacerles. ser. No puede ser, no puede ser, Javier. No, lo único que me marea son las denominaciones de los filtros, que el MERV 14 es equivalente al F8 y eso es para la ISO PM 16890, un G7. O sea, Bueno, se me confunden las denominaciones según lo tome ASHRAE, ISO o quien sea, pero bueno, en ese caso acudiremos a ustedes y les preguntaremos definitivamente cuál es el que, digamos, el de mediana eficiencia, cuál conviene, cómo combinamos un G4 con un F8 Javier, y todo lo que conviene. como hablábamos en la presentación, por supuesto que esto es normal, cambia para nosotros la norma, es muy reciente. Nosotros también estamos terminando o aprendiendo, estudiando
sentite absolutamente libre de contactarnos, de ver puntualmente el caso, de que lo estudiemos juntos. Como mencionaba, vamos a seguir hablando con la norma antigua que más conocemos, la G1, G4, F9, pero es importante que, porque el mundo se está moviendo para eso y porque la norma así lo indica, virar y trabajar con la nomenclatura de la norma ISO. Aparte De porque, acuerdo, Javier, los pliegos van a ir cambiando de a poco también. claro, El tema claro, es que cuando a vos te pidan un EPM 1, 95%, 90%, vas a tener que entender que es un F9, por ejemplo. claro. Entonces, ASHRAE, por ejemplo, sacó una publicación que, bueno, ahora lo ideal es recurrir a los MER 14. Cuando vas al mercado y preguntas cuál es, dice, y es el equivalente a un F8. Bueno, sabemos que es un filtro Bueno, de alta eficiencia. es lo que te comentaba, en la Claro. certificación de esa norma, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos grandes para todos. Gracias.